Estamos con nuestros amigos de Blue Radio y también con nuestros amigos de Facebook en el radar, hablando sobre política. Habrá a partir del próximo 20 de julio un cambio importante en la configuración del Senado de la República y de la Cámara de Representantes. Pero a partir de las próximas elecciones de 2019 también habrá cambios en consejos municipales y en asambleas departamentales. Esos cambios que salieron adelante vía reforma constitucional fueron impulsados por el senador Eduardo Enríquez Maya, del Partido Conservador, que está con nosotros. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque el domingo anterior, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Gustavo Petro obtuvo la segunda votación. Estaba compitiendo con Iván Duque, que es el presidente electo. Y Gustavo Petro obtuvo un poco más de 8 millones de votos. Con esa cantidad de votantes, Gustavo Petro desde el próximo 20 de julio será senador de la República, será el jefe de la oposición en el Parlamento. Y su fórmula vicepresidencial, Ángela María Robledo, será representante a la Cámara. Doctor Eduardo Enríquez Maya, senador, bienvenido al radar de Blue Radio. Muchas gracias por estar con nosotros. Ricardo, muchas gracias a usted y por supuesto un saludo muy respetuoso a la vastísima audiencia de tan importante programa en Colombia. ¿Cuál es el acto legislativo que da vida a esta figura que estrenamos con Gustavo Petro el próximo 20 de julio? Hay un acto legislativo que se lo conoce con el nombre de equilibrio de poderes. Es el acto legislativo número 2 de 2015. Y este acto legislativo es de mi autoría, que tiene una filosofía propia. ¿Cuál es? Fortalecer la democracia. De otra parte, inaugurar, diría yo, el derecho fundamental a la oposición. Y de otra parte también, volver al voto eficaz, que sea útil. Y un argumento muy importante para esta reforma, para que en Colombia existan gobiernos de mayorías. Porque vea usted, por ejemplo, un presidente de la República se elige con 8, con 9 millones de votos, cuando estamos en capacidad de votar 37 millones de colombianos. Entonces uno dice, ¿dónde se quedan los demás? Eso es cerca de un 25% del total de votantes. Por supuesto, hoy van a cohabitar prácticamente en el ejercicio del poder un partido de gobierno fuerte y un partido de oposición fuerte. Iván Duque, por ejemplo, fue elegido con más de 10 millones de votos, en tanto el que ocupó el segundo puesto lleva en su haber más de 8 millones de votos. Hasta antes de esta reforma, quien obtenía la segunda votación en las elecciones presidenciales o en las elecciones para alcaldías y gobernaciones, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, simplemente se iba para su casa. Se iba para su casa y si acaso lo recibía la esposa, pero ahora no. Ahora representa a un gran sector de opinión. Eso es lo que yo he denominado el voto útil. Y creo que Colombia se pone a tono con las democracias modernas, permitiendo que un partido fuerte de gobierno y un partido fuerte de oposición hagan cultura política, fortalezcan la democracia y cohabiten en el ejercicio del poder. ¿Qué dice el acto legislativo 02 de 2015 del que estamos hablando? ¿Cómo va a funcionar? ¿Gustavo Petro tendrá las mismas funciones, mismos derechos y deberes de un senador convencional? El constituyente de 1991 trae en la Constitución Política del mismo año un título fascinante, pero como se acostumbra a decir, sin dientes. ¿Cuál es? El artículo 112 que consagra el estatuto de la oposición. Es un solo artículo, pero ahora ese solo artículo se encuentra muy fortalecido de la siguiente manera. El segundo en votos para la presidencia de la República será reconocido como senador. El segundo en votos para la vicepresidencia de la República será reconocido como representante a la Cámara. Y oiga bien, estos dos personajes, por derecho propio, tienen asiento en la comisión más importante del Congreso, tanto del Senado como de la Cámara, como son las comisiones primeras constitucionales. Y de otra parte, se descentralizó esta figura. ¿De qué manera? El segundo en votos para la gobernación será reconocido como diputado y el segundo en votos para la alcaldía distrital y municipal será reconocido como concejal distrital o municipal sin aumentar curules.
no se aumentan curules en la Asamblea ni en los consejos con la finalidad de ahorrarle recursos a estos fiscos distritales y municipales. Entonces, ¿quién pierde esas curules? La pregunta es muy pertinente. El último en votación. Explico. En una asamblea del departamento, por ejemplo, si se eligen 14 diputados, se elegirán 13 en el futuro, porque por derecho propio, el segundo en votos para la gobernación ya tiene su cupo. Ahora bien, si este personaje decide no aceptar, pues le corresponde esa curul al número 14 en votos. ¿Y en Senado y Cámara cómo funciona? En Senado y en Cámara son curules adicionales. Una en el Senado y una en la Cámara. No habría dificultades de ninguna especie. Más claro. Sí. Hoy somos 102 senadores, más uno en el Senado que ejercerá el derecho fundamental de la oposición, 103, y 5 senadores más que corresponden al acuerdo final para ser 108 senadores. Curules del partido de las FARC. Así es. Durante 2 periodos, porque eso Durante es temporal. 2 periodos, eso es temporal. En el caso, senador, del segundo en elecciones presidenciales, ¿eso ya queda permanente, no es transitorio? Es decir, de aquí en adelante, el segundo en votaciones va al Senado de la República, ¿tendrá la posibilidad de ir al Senado? Yo diría que eso es para toda la vida, Ricardo. Para toda la vida. Porque sería muy difícil hacer una reforma constitucional para quitarle espacio al derecho fundamental de la oposición. ¿Funciona solo para segunda vuelta o también en primera vuelta? Es decir, si en primera vuelta hay presidente, ¿también aplica? Ha respondido usted con su pregunta eficientemente, para primera y para segunda vuelta. En cualquier caso. Le preguntaba si hay alguna función o alguna posibilidad adicional para ese senador que llega al Congreso como el segundo más votado a la presidencia de la República, o en el caso de la persona que llegue a ocupar la curul en la Cámara de Representantes como la segunda a la vicepresidencia de Colombia. ¿Tiene diferencias con un senador elegido en la jornada natural de elecciones para Congreso? Para hacer pedagogía empecemos por esto, Ricardo. A ver. Esta figura solo existe en Colombia. No existe en ningún otro país del mundo. En segundo lugar, tiene un derecho, a mí me parece principalísimo, y yo diría que el segundo puesto en importancia en Colombia es este senador que ocupa el segundo puesto para la presidencia. El caso de Petro, representar 8 millones de colombianos como senador de la República. Y claro, él puede hacer ejercicio de lo que consagra el artículo 112 constitucional. Explico. Derecho a hacer uso de los medios de comunicación del Estado, hacer uso del espectro electromagnético, hacer uso del derecho de réplica, pedir documentación que estime conveniente y, por supuesto, ocupar por derecho propio su espacio, un espacio en la Comisión Primera Constitucional. Y ya depende también de la persona que llegue a ocupar esa dignidad, cómo se defiende, qué propone. Por ejemplo, a mí me anima mucho la esperanza de que en consejos, asambleas y en el propio Congreso, una persona que esté haciendo ejercicio del derecho fundamental a la oposición pueda ser elegido presidente de una comisión constitucional o presidente del Congreso de la República. Uh-huh. Me equivocaría si digo que como está planteado el proyecto y poniéndolo en nombre propio, aunque obviamente es una reforma constitucional y como usted nos dice, seguramente va a durar mucho tiempo, Gustavo Petro sería uno de los más importantes funcionarios públicos desde el Congreso. Yo estoy de acuerdo con esa apreciación, pero también hay que hacerle conocer tanto a la persona que llega a ocupar esa dignidad como a nuestros conciudadanos, que ese senador queda inmerso en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Que por supuesto, aquí en Colombia el régimen de inhabilidades y de incompatibilidades para un congresista es bastante fuerte, solo con la finalidad de hacer pedagogía. Un congresista por un mismo hecho puede ser investigado, juzgado, condenado
por 4 autoridades, mi querido Ricardo. Explico. Un peculado es causal para pérdida de investidura. Por ese mismo hecho... Que eso es Consejo de Estado. Consejo de Estado, con un proceso que dura 20 días. Por ese mismo hecho, puede estar comprometido en una privación de la libertad por la Sala de Casación Penal. Por ese mismo hecho. Un proceso disciplinario de la Procuraduría. Por ese mismo hecho, una investigación de carácter fiscal. Y por ese mismo hecho, la opinión, los medios. Esta situación es complicada en Colombia. Es el único país del mundo, Ricardo, donde no hay inmunidad parlamentaria. Y es el único país del mundo donde no opera el principio universal, el denominado non bis in idem. De manera que quien ocupe una dignidad en la Cámara o en el Senado sabe a qué atenerse. Sí. Quiero hacer una última pregunta, senador Enríquez Maya, frente a otro tema, de una reforma adicional que usted impulsó hace algunos años, que le cerró la puerta a la reelección presidencial en Colombia. ¿Y por qué es importante esto? Porque se ha dicho en algunos sectores que Iván Duque, el presidente electo, tendría intereses, él lo ha negado insistentemente, y él ha decidido tajante en que está en desacuerdo con eso. Pero hay un sector que dice que Iván Duque abriría eventualmente de nuevo la puerta de la reelección presidencial en el país. Eso quedó cerrado por un acto legislativo, por una reforma constitucional. ¿Eso quedó bajo llave? ¿Quedó cerrada esa posibilidad? Yo diría que esa es la única cláusula pétrea que existe en el régimen constitucional de Colombia. En verdad, yo soy el autor de esa reforma constitucional. Diría yo que no habrá reelección presidencial en Colombia, porque quien desee volver sobre la figura debe saber lo siguiente. 1. Que una reforma constitucional para esto no puede ser presentada por el gobierno, ni por el Congreso. Esto quedó blindado de la siguiente manera. Se puede reformar la Constitución para que vuelva a la reelección presidencial a través de un referendo o de una Asamblea Nacional Constituyente y cuyo origen solo o cuya competencia solo la tiene el pueblo. Se imaginará entonces lo difícil que sería que el pueblo esté de acuerdo para tramitar una reforma constitucional por esos dos caminos constitucionales, por uno de esos dos caminos constitucionales. Eso lo veo un poco más que imposible. Pero si, por ejemplo, el presidente de la República, cualquiera que llegara a ser, impulsara un referendo o una asamblea constituyente, para esos efectos no sería válido, tendría que tener un origen popular. Total, así lo dice la Constitución. Yo creo que le pusimos esas arandelas para que no haya más reelección presidencial, porque la reelección presidencial no nos dejó, en gran parte, buenos recuerdos. ¿Cuál fue el principal problema que usted considera que tuvo la reelección presidencial en Colombia? La reelección presidencial polarizó el país. Yo creo que esa es una de las consecuencias. Y de otra parte, genera para los aspirantes una desigualdad bárbara. Cualquier persona con todas las fuerzas que concede el poder a una persona que no tiene esa misma oportunidad, genera una desigualdad profunda. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que me agobié de argumentos para lograr la reforma constitucional de prohibición de la reelección presidencial. Son dos asuntos muy interesantes los que hemos tocado con usted. El estatuto de oposición, que tiene muchos aspectos interesantes, quizás el más llamativo es ese del que estamos hablando, que el segundo en la presidencia y en la vicepresidencia vaya al Senado y a la Cámara, pero también tiene los espacios en televisión, las réplicas, el acceso a documentación, y lo otro, qué tan blindada está la posibilidad de una reelección presidencial en Colombia. Senador Eduardo Enríquez Maya, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Para mí fue un honor, Ricardo, dialogar con usted y, por supuesto, con todos los oyentes haciendo pedagogía constitucional.